Incluso saben que en el Evangelio de San Lucas hay un cierto paralelismo de oposición entre Zacarías y la Virgen. Zacarías duda y queda mudo. La Virgen pregunta y cree y obedece, proclama, etc., ¿no? Y además la va a alabar Isabel: dichosa tú que has creído lo que el Señor te ha dicho. La bienaventuranza del creer. Que María es modelo de creyente, más que modelo personifica al creyente y a la iglesia creyente. Así que la fe como obediencia, y después vamos a volver un poquito porque una de las características es que la fe es libre. Entonces digo, y es entrega, es el acto de entrega del entendimiento y la voluntad, y por supuesto de la vida a partir de ello. El segundo elemento que toma es la confianza, la fe como confianza, que aquí traduce: yo sé en quién tengo puesta mi fe, o de quién me he fiado, 2 Timoteo 1:12. Creer es, bueno, si es un testigo, es creerle a alguien. Antes de creer el contenido, yo creo a la persona, yo le creo, y porque le creo a él, creo lo que dice. Pero si no le creo a él, no le creo lo que dice. Así que antes que creer lo que Dios dice, se revela, antes, digamos, de una prioridad de sentido, le creo a él, y porque le creo a Dios, creo todo lo que dice. Entonces, tiene aquí este apartado segundo la insistencia que solamente la fe, estamos hablando de la fe sobrenatural, ya dije que hay una fe humana, hay fe religiosa, pero la fe propiamente cristiana es un misterio de fe, es una realidad divina, o sea, en esa estructura humana, esa capacidad de creer, etc. Entonces le creemos solo a Dios. Y si es otro, va a ser porque Dios lo manda a la fe. Creemos a Dios. La fe es y aquí tiene una definición. La fe es ante todo una adhesión personal, número 150, perdón. Una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Creo a la verdad porque le creo a Él. Es una adhesión, pues, a Dios que revela, a Dios que se me ha puesto como testigo. Dios se mete en la historia y dice: ven que te voy a revelar la verdad. ¿Me crees o no me crees? Eso es como primero. Y yo, porque te creo, Señor, entra en ese camino. Nos confiamos en Dios, ponemos el abandono en Él, pero para creer, también confiamos después para las obras de Dios, pero antes que nada para creer su revelación, pues eso es donde va. Le creemos a Jesucristo, que es Dios. Eso está en todos los evangelios, sobre todo el Evangelio según San Juan. Bueno, de las líneas, todo lo que según San Juan, que además después que escribió el Evangelio, que está en el comienzo, Jesús es el Verbo, la palabra eterna del Padre, que se ha encarnado. A Dios el Padre nadie lo ha visto jamás. Dios Hijo es el que lo ha revelado, es el que nos conduce al Padre. Creer es aceptar el testimonio humano divino de Jesucristo, y por eso está tan ligado a que Jesucristo sea Dios. Toda la discusión del cuarto evangelio, según San Juan, es su testimonio y la validez. Los testimonios humanos requieren siempre algún otro testimonio que lo corrobore. En cambio, el testimonio divino vale por el mismo. Y luego hay un ángel que dice que Dios es bueno, ¿no? Dios es Dios. Entonces, nosotros, y esto es lo propio de la fe cristiana, le creemos a Jesús, primero, quién es Él, el Hijo eterno hecho carne, y que Él ve al Padre, que Él conoce directamente. Él no sigue una revelación, ¿no? Porque no es un profeta que se le dice algo o no. Él ve cara a cara al Padre, y por eso su autotestimonio es el testimonio humano de la persona divina. Y nosotros, al creerle a Él, creemos en que es esta palabra de este hombre y los actos de Dios. Jesús dice: cuando yo sea levantado en la cruz, ahí sabréis que yo soy. Y yo soy Dios, Yahvé, el nombre divino. O sea que en sus hechos. Así que le creemos a Jesús, y de vuelta, como el revelador total. Que Jesús se identifica el revelador y el revelado, porque revela al Padre revelándose como Hijo, y la totalidad de la revelación. Y le creemos al Espíritu Santo, que es Dios, y lo que Él quiere. Así que nuestra fe, nuestra es creer
Por eso es un misterio estrictamente dicho, la fe sobrenatural. Y no hay que compararlo con todo esto de ahora, esto New Age, energías, dice, hay mucha espiritualidad, ¿verdad? Son sentimientos naturales, no digo en sí que sean malos, lo que no son creerle a Dios, no son creer a la religión. En cambio, sí van contra la fe, chocan. Yo pongo igual el gurú que dice no sé qué y Jesucristo. No, porque estoy negando que Jesucristo sea Dios y sea el revelador. Así que hay una coherencia en la fe. Que le creemos, la fe cristiana, la fe católica, se apoya en el testimonio que Dios da de sí mismo. Y creo, digamos, cuando yo le creo a un historiador, mi medio de conocer, ¿qué conozco? Lo que no conozco en el libro, conozco la inteligencia y lo que sabe leer. Y mucho también cuando alguien me narra algo, conozco de algún modo en la mente del otro según él me la testifica. Nosotros conocemos, dice San Pablo, tenemos la mente de Cristo. Entramos a participar del conocimiento, pues nosotros, él como autor revelador, nosotros en la fe. Así que la Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En castellano se pierde, tanto en griego como en latín, que están escritos los credos, ese creo en Dios es incluso cuando dice creo en la Iglesia lo usa distinto, pasa que en castellano se pierde. Eso creo entregándome a Dios, creo dándole hacia Él y poniéndome en Él. Así que no es igual la estructura que tiene la frase en la lengua nuestra, se pierde cuando le digo, le creo en el fulanito, que buena persona, es otra cosa, ¿no? Así que la entrega a creer en él y apoyarme en él. Y luego, parte 3, características de la fe. Siempre estamos hablando de la fe que cree en Dios que se ha revelado personalmente. Así que, digo, hay una fe humana, hay fe religiosa, que no somos comunes en todas las religiones, un ser superior, que habrá un juez, que hay vida eterna, aún de contenido, que confía en ese ser. Entonces es lo común de todas las religiones, por lo propio de la fe, y lo que se llama en términos técnicos la fe divina, porque participamos de Dios mismo, es la que estamos estudiando. Quien pone características de la fe y pone una serie que son muy importantes para entrar en el misterio de la fe, darnos cuenta de qué participamos, que hay actos nuevos, por eso tenemos una vida nueva. La vida es por acto, la vida vegetativa que puede crecer, se multiplica, las plantas, el pelo crece, la vida animal es que tiene un dinamismo que por los sentidos posee de algún modo el mundo, se mueve en él, se reproduce. La vida humana es sobre todo por los actos de entendimiento y voluntad. La vida divina por la fe, la esperanza y la caridad. Verdaderamente una vida distinta, porque conozco como Dios conoce, aunque sea por participación, etc. Y participo de cómo Dios conoce y se ama. Entro en la Trinidad. Es verdaderamente, no es un misterio estrictamente dicho, se dice así en teología, aquellos misterios que cuando los conocemos igual nos quedan grandes. Como cuando yo digo que Jesucristo es Dios y hombre. Yo digo verdad, de algún modo toco la realidad. Al mismo tiempo, no es que me entienda totalmente como Dios y hombre, ¿no? Pero eso hay que tener la dificultad lógica, no entro en la que es para decir que toda la eternidad estaremos contemplando el misterio de Jesucristo, ¿no? Viéndolo cara a cara. La fe, característica, la fe es gracia. Y hay dos sentidos en que es gracia. Es un regalo, es un don que no podemos tener por nosotros mismos. Usamos gracia en dos sentidos. El sentido es regalo, no es merecido. Nadie tiene derecho a que Dios se le revele. Nadie. Es un regalo. Y que habiéndose revelado me llame a creer. Pero también decimos que es gracia porque obra Dios internamente para creer. Aquí una cita del concilio, que fue Dei Verbum 5, en 153. Dei Verbum 5, o sea, la constitución del concilio sobre la revelación y la fe. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, la acción interior, que se adelanta. O sea, antes tenemos la gracia, antes que yo diga creo. Nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón, porque Dios es libre para que yo me adhiera. Sí, Señor, te creo. Lo dirige a Dios
abre los ojos del espíritu, esto es una imagen que ilumina al entendimiento para que, apoyado a la relación de Dios, entre al conocimiento de Dios, y conceda todo gusto en aceptar y creer la verdad. La frasecita creo que vale la pena volverla a leer, con los tiempos un poco marcados, porque es inmenso el don de la fe y la acción de Dios en nosotros. Nos precede. No es que yo digo, yo creo porque me gusta, es una tilinguería eso. Yo creo porque el Señor se reveló y porque ha tenido la gracia de llamarme, me atrae Él y me ayuda porque vencer las dudas, mis miedos, mis incapacidades, con el auxilio interior del Espíritu Santo. Mueve el corazón, me atrae, porque es un acto de toda la persona para entregarme a Él. Abre los ojos del Espíritu, ilumina la mente, mueve la voluntad y concede el gusto en aceptar y creer. La fe es una gracia. Por eso hay que agradecer el don de la fe. Nadie lo mereció y nadie merece quedarse en él. Hay que pedirla también porque es gracia. Hay que suplicarla. Segundo, la fe es un acto humano. Esto yo lo expliqué ya desde el principio. Cuando dije, como todos los hombres creemos. Y toda la vida está tejida de actos. O sea, que si bien es posible solo por la gracia, o sea, el auxilio interior del Espíritu, es humano creer. Yo lo expliqué desde el principio. No es una cosa rara que hacemos solamente los hombres y que no tiene una estructura humana, las reacciones humanas, etc. Así que repito lo que ya he dicho. Y por eso no es contrario a la divinidad humana creer. Todos creen, también los que dicen que son sabiondos, y yo no afirmo nada más que lo que yo vi, pues ese señor no habrá salido de su casa, no conoce más que su casa, porque casi todo lo que opina y sabe es porque no lo vio, lo estudió, lo oyó, etc. Toda la cultura es así, y las personas, etc. Así que lo que es digno, aquí es una cita también del Concilio Vaticano I, al final de 1154, presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y nuestra voluntad al Dios que revela, y así entrar en comunión con Él. Así que hay una cooperación en la fe entre la gracia de Dios, la inteligencia humana y esa apertura, porque es capaz de Dios, y la voluntad humana que es capaz de afirmar, de conocer, afirmar, que moviendo la voluntad como lo hacen todos testimonios. Y hay una cierta definición, también dogmática por el Concilio Vaticano I. Creer es un acto del entendimiento, porque yo creo verdad, que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad. O sea, porque yo no lo veo, acá yo no necesito la voluntad para afirmar que existe el reloj. Y nada, se me impone. En cambio, cuando viene alguien y me dice, me da testimonio de algo, yo veo si es coherente, esa persona tiene ciencia, veracidad, entiendo y afirmo que es verdadero, sobre la libertad para creerlo, ¿no? Si una persona no es de confianza, aunque me dé 20.000 razones, que espera un poquito, yo voy a probarlo por otro lado. No le entrego, en cambio a Dios, por eso es un acto que participa, es un acto de entendimiento, porque va a la verdad, pero se mueve a preguntar y todo movido por la gracia. Luego viene en un apartado que es la fe y la inteligencia. Hay distintos modos, distintos aspectos. Uno, sí, si el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural, porque son resultados de la razón natural. Es verdad que hay cosas que son de razón natural y que también las podemos creer. Por ejemplo, es de razón, yo llego a razonar de que hay un Dios y yo más creo que hay Dios. En cambio, las principales de la fe no. Así que no es... ¿Por qué creemos? Por la autoridad de Dios que revela. Todo conocimiento por testimonio. La autoridad no es si tiene un mandato externo. Yo le creo, vuelvo ejemplo, a un historiador si tiene autoridad como historiador. O sea, si sabe y es veraz. Porque por ahí me salió, yo no hace una historia que hace tanto tiempo, bastante conocido, que lo voy a mencionar, y un día dijo una cosa sobre un objeto, decía así, y digo, qué muy interesante, por fin sé por qué es esto. Pero por fue el diccionario y un invento total que había hecho él. Entonces, en adelante, yo nunca había sabido que en adelante este señor le confiaba por lo que decía
y a mí me mandó, pero se mandó a perorata diciendo que eso era así. Así que, en cambio, ¿por qué creemos nosotros en el acto de fe? Por la autoridad que Dios cree. La autoridad de Dios no es porque se le mandó, porque Dios, ¿cuál es la autoridad de Dios? Que dice la verdad y que sabe la verdad. Es la autoridad mayor. Por eso de Jesús decían, enseñaba con autoridad. No porque la gritaba ni porque tiene un título, porque es la verdad. Bueno, a su vez, así que yo no creo el acto de fe, no es porque me parezca bien a mi razón las cosas que dice, creo porque lo revela. A su vez la fe es razonable. O sea, no es una chifladura creer. Y yo tengo motivo, yo le creo a Jesús porque Él es Él. Pero tuve una cantidad de visiones por lo cual el Jesús como revelador prueba su veracidad por el conjunto de su doctrina, por su humildad, por su resurrección al final, ¿no? O sea que hay un conjunto, es razonable creer. Yo no me voy a entregar a cualquiera. Por eso, para que sea digno del hombre, es digno del hombre creerle a Dios, pero también es digno del hombre que tenga motivos para creer que aquí está Dios. Porque cada tanto aparece un loco que dice que él es Dios, y la gente va tras él y se suicida por eso en el Amazonas, yo qué sé. No. Entonces es un acto, no se deriva de la razón, porque yo creo, porque es un acto de creerle a Dios, pero sí hay un juicio de razonabilidad. En Jesús lo que dijo se cumplió, la doctrina es única, la coherencia del personaje, debemos decir, Jesús, ningún hombre podría decir yo soy, si no es Dios, decir yo soy Dios y después tener esa humildad, ser chiflado, soberbio, de que la totalidad muestra que es razonable, aunque en último término la fe tiene su certeza de la voluntad y de la acción del Espíritu Santo. Otra característica pues, de la fe es cierta en el sentido de certeza, es verdadera, por eso nos usamos cierto como verdadero. Es cierto, cierto significa que es firme, claro que es verdadero, que es firme. La certeza, ¿y de dónde le viene la certeza de la fe? De Dios mismo, no de ningún. La fe es oscura también, porque yo no veo el objeto, ¿no? Así que no es que es cierto porque yo entiendo todo, estoy con la certeza la saco de Dios. Yo tengo certeza de que Dios es verdadero. Por eso esa frase de Newman, 10.000 dificultades no hacen una duda de la fe. Así que la certeza de la fe proviene de Dios que revela y de la acción del Espíritu Santo que atrae a creer. Pero es más cierto, más seguro lo que yo conozco por fe, lo que yo conozco por mis ojos. Es verdad que yo digo claro de reloj aquí, pero yo, a pesar que estoy pasando haciendo esto, después dentro de un mes, yo no me acuerdo si esto lo hice en la tercera clase o la quinta o la segunda. Y cuántas veces hemos discutido, yo lo vi que estaba allí, y armamos un lío barro en la casa, y no era así, era otra vez que estaba allí. Así que es más cierto lo que conozco obedeciendo a Dios que aún lo que puedo vivir. Después dice, la fe trata de comprender, si bien la fe nace del testimonio divino y de obediencia de la fe, busca entender, busca comprender más, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y los caminos del crecimiento de la comprensión de la fe son básicamente dos, y vale saberlo. Uno es la relación de un misterio con otro. Nosotros somos limitados, vamos por un lado y por el otro. Por ejemplo, la divinidad de Jesucristo ilumina el valor de su muerte, si no es uno más que murió, y en su resurrección se testifica que es divino, y hace posible la Eucaristía, y se ilumina que por eso es concebido virginalmente, porque es su único Padre Dios, porque es el Hijo Eterno. Un misterio ilumina al otro, le da una mayor comprensión, porque nuestra fe es sobre la realidad. Es que nos revela de realidad, no es sobre ideas, esto que combinamos como las ideologías, no. O sea que la relación de los misterios entre sí ayuda a la comprensión de la fe. Que es lo que comenta en la predicación, y bueno, que hace cualquier buen teólogo, pero eso, el bautismo lo eliminamos con la muerte, la resurrección y con la vida eterna, porque así es, con una cosa con otra. Y el otro gran camino de buscar comprender es lo que conocemos por la fe y lo que conocemos por la razón. Se ilumina. Yo digo que Jesús es hombre,
y bueno, y tengo un conocimiento de la humanidad por experiencia, por la filosofía, por lo que dicen los demás, y bueno, y ayuda a comprender, ¿eh? Así que son los dos grandes caminos en el fondo, del razonamiento teológico, así que de la comprensión, porque por eso insistía mucho, todo ya Pablo VI, que la fe tiene que generar una cultura. La fe no es una cultura, afirma los hechos. Pero yo, para poder entenderlo y vivirlo, tengo que necesito una cultura. Tengo que iluminar el matrimonio, tengo que iluminar el trabajo, tengo que iluminar la vida política. Entonces, que no son cosas totalmente de fe, pero tengo que comprenderlas y ayuda, pues, hay incluso la misma revelación, que dijimos está toda entera ya en Jesús, la comprensión de la Iglesia sobre la revelación crece con los siglos por la meditación de los santos, por la teología, porque cuando se plantea un problema hay que discutirlo y se ilumina.